yo haya participado directa o indirectamente en la decisión de Perupetro de comprometer a esta empresa que siga operando un año más en estos lotes. Y que por lo tanto, al haber dejado a tiempo la práctica de la consultoría privada, no existe en este caso ningún conflicto de interés por firmar la resolución suprema que permite la suscripción de este contrato. Cuando uno descubre que hay un problema en un ministro, a veces lo mejor es salir de él rápidamente y que el país siga. Lo que importa es la continuidad que da el presidente de la República. Y siempre se ha dicho, el ministro es fusible. Tenemos dos opiniones muy claras. La primera de don Eleodoro Mayorga, ministro de Energía y Minas, y la segunda no fue reconocible, pero es una voz al final reconocible, la de al expresidente Alan García Pérez, que dice que, bueno, entre un conflicto de estos hay que salir del ministro. Y porque los ministros son efectivamente fusibles, es decir, están expuestos a cortocircuitos, en otras palabras. Están con nosotros el congresista Héctor Becerril, el congresista Teófilo Gamarra, el primero de bancada fujimorista, el segundo de la bancada nacionalista. A ver, ¿cómo está la cosa? ¿Qué evaluación han hecho de lo que ocurrió ayer en este debate y en la exposición, además, ante la comisión del ministro Eleodoro Mayorga, que al parecer, en efecto, está pues en una seria dificultad y al final de cuentas todo el mundo dice, ¿por qué? Él dice que él previno al presidente, pero ¿por qué no se inhibió? ¿Por qué no dijo, mire señores, yo aquí no tengo nada que ver porque simplemente yo he sido funcionario de un estudio que ha estado en relación con esta empresa Interoil? ¿Por qué no lo hizo? Esta es la cuestión que sorprende. Siendo que además se trata de una persona competente, inteligente y respetable. Nosotros lo hemos tenido aquí en una entrevista muy larga y muy interesante, pero desgraciadamente pues, en efecto, ser ministro no significa a veces que pueda tener un resbalón también. A ver, congresista Héctor Becerril, bienvenido. Gracias, don Raúl, Ricardo, Papi. ¿Es usted acusador o no? Creo que somos los que objetivamente estamos viendo los sucesos. Pero permítame, en primer lugar, manifestar mi preocupación. Una vez más, una semana más está pasando en el Congreso. El presidente Frei Otárola no está convocando a los voceros que tenemos que ver con la elección de los miembros del Tribunal Constitucional y de Defensoría del Pueblo. Yo no sé qué está esperando y desde acá un llamado para que asuma su responsabilidad con el país en ese tema. Como dije de pasada, la pelota está en su cancha, acá no hay vetos, solamente depende de su voluntad política para que esto sea realidad. Pero de repente está dedicado a cosas más importantes. Y yo creo que actualmente no hay nada más importante y el país reclama esta elección que ya tiene una postergación por lo menos de 5 años. Pero alguna cosa le resulta a él más importante. En el tema que nos trae el día de hoy, creo que el día de ayer el ministro Mayorga nuevamente fue a lavarse las manos, si se quiere hasta con agua bendita. Él fue electo el día 25 de febrero de este año. Pero Petro recomienda la renovación del contrato más o menos entre el 20 y el 25 de marzo, cuando Mayorga ya estaba un mes como ministro. Por lo tanto, no es verdad lo que él está diciendo, que cuando llega las decisiones estaban tomadas, aún más. Él, cuando fue consultor de esta empresa, sabía perfectamente que había un arbitraje y que ya estaba finalmente por dar su veredicto a este tribunal, esta Cámara Internacional. Luego, el 1 de abril, esta Cámara de Comercio Internacional da su veredicto. El 4 hace conocer este hecho y el mismo 4 se renueva este contrato. O sea, ahí sí estuvieron prestos para el mismo día renovar el contrato. Creo yo que una labor por demás
cargada de conflicto de intereses en ese tema. Pero ayer denuncié otra cosa aún que corrobora esto y grave también. El 4 de junio del año 2013, la UEFA impone una multa de 1.372.40 mil unidades impositivas, o sea, 52 millones de soles a esta empresa Interoil. ¿Por qué? Por haber realizado sus estudios de impacto ambiental en una zona y la perforación y explotación lo hace en otra zona. Acá la resolución de la UEFA. Luego, apelan por supuesto esta resolución. El día 28 de febrero, 3 días después de que Mayorga llega al ministerio, se acuerda y se resuelve en una resolución del Tribunal de Fiscalización Ambiental revocar la resolución directoral que sancionaba con esta multa y en consecuencia archivar el procedimiento administrativo sancionador contra Interoil. Es decir, primero se le sancionó por una falta y luego se condona esa multa. La multa de 52 millones. ¿En eso qué intervención tiene el ministro? Acá viene. ¿Quién es el que proyecta esa resolución? Esa resolución. Es la Secretaría Técnica del Tribunal de Fiscalización, quien da el soporte técnico, administrativo y legal. No el ministro. Ya. Así es, para proyectar, ¿correcto? Es más, esto viene del Ministerio del Ambiente. Este señor, este secretario técnico que proyecta todo esto, es el señor Mario Huapaya Nava, que desde el 2013 estaba en ese cargo. Acá tengo la resolución. El día 27 de marzo, un día antes que se revoque estos 52 millones, este señor, Mario Huapaya Nava, renuncia a su cargo de secretario técnico del Tribunal de Fiscalización Ambiental. Y acá viene lo grave. Después que ya hizo el trabajo de condonar la deuda a Interoil, renunció y el mismo día Mayorga lo premia. ¿Cómo lo premia? Acá está la resolución del peruano, donde se resuelve designar a partir de la fecha al señor abogado Mario Cristófer Huapaya Nava como secretario general del Ministerio de Energía y Minas, cargo considerado de confianza. Regístrese, comuníquese y archívese, Eleodoro Mayorga Alba. ¿Cuánto ganaba este señor en el Ministerio del Ambiente? 14.000 soles. Acá está. ¿Cuánto lo iban a ganar Mayorga como su hombre de confianza? 25.000 soles. Si esto no significa otro conflicto de interés, entonces ¿de qué estamos hablando? Bueno. Acá hay evidencias clarísimas en todos estos hechos. Vamos a hacer una pausa, son 9:28, y luego vamos a escuchar también al congresista Teófilo Gamarra. Y 38, bueno, pues sobre este tema, pues, del asunto de Interoil y el contrato, vamos a escuchar ahora al congresista Teófilo Gamarra, toda vez que en efecto, como ha dicho el señor Becerril, estamos ante un macizo conflicto de intereses. ¿Qué tiene usted que decirnos, don Teófilo Gamarra? Porque parece que el ministro pues está ahí directamente implicado, pero lo peor de todo es decir que también esto conlleva una implicación con el Ministerio de Economía y con el propio presidente de la República. Bueno, definitivamente los que hemos estado ayer en la reunión con el ministro de Energía y Minas, en la Comisión de Energía y Minas, hemos salido satisfechos, toda vez que no existe, toda la comisión, no existe conflicto de intereses porque, de acuerdo a la información legal que se tiene, podemos resumir en lo siguiente. De acuerdo al artículo 6, inciso B de la Ley de Hidrocarburos, señala claramente que a Perú Petro le corresponde negociar, celebrar y supervisar en su calidad de contratante por la facultad que le confiere el Estado en virtud de la presente ley los contratos que éste establece, así como los convenios de evaluación técnica. Esto por un lado, es decir, a Perú Petro le conviene y tiene la potestad de negociar, celebrar y supervisar. Perú Petro ya
en el año 2013, es decir, el 28 de agosto del 2013, y para ser más exactos, decidió extender el plazo de los contratos de licencia por los lotes 2, 3, 4, 8, 6 y 15 hasta 30 años, de acuerdo al Decreto Supremo 091-2013. Es decir, ya Perú Petro, en un acuerdo de directorio en el año 2013, y antes que el ministro Mayorga fuese ministro actual, decidió la prórroga de estos contratos para la explotación de los pozos en los distintos yacimientos. Pero por supuesto, en este caso entonces no se produjo la simultaneidad que dispone lo que es un conflicto de intereses. No, es que el ministro para que se produzca el conflicto de el intereses. ministro estaba en esos momentos en la vereda del frente. Claro. Era quien asesoraba a quien estaba precisamente en litigio con el Estado peruano. No tenía él la capacidad como San Martín de Porres de estar en dos lugares al mismo tiempo. Estaba él representando a quien estaba en conflicto con el Estado peruano. Evidentemente es, como les decía, Perú Petro, la entidad técnica encargada de evaluar si es conveniente o no, pero la responsabilidad política la tiene el ministro. Y él llegó a un cargo precisamente luego de haber estado litigando con el Sopra. Debió abstenerse de firmar, de haberle dicho al presidente que lo hiciera el jefe del gabinete, no él, porque él había estado litigando de alguna manera con el Estado peruano desde la otra parte. Desde mi punto de vista hubiese sido más antiético, porque a lo largo de la historia esto ha ocurrido durante muchos contratos. Yo le pongo un ejemplo. En el año 92, el Estado peruano firmó un contrato con la Meipol en servicios de unos pozos que en estos momentos tiene la Meipol. En servicios. Es decir, que la empresa solamente tenía a su cargo la extracción. Sin embargo, en el año 94, se produjo el cambio de contrato de servicios a un contrato de licencia, otorgándole la titularidad por ejemplo, del bien que se extraía del subsuelo. ¿Quién firmó este contrato de modificación de la naturaleza contractual? Fue el viceministro. Y en la mayoría de los casos, aparentemente, los ministros que han tenido algunos casos y que han tenido implicancias en conflicto de intereses, lo que han hecho es viajar para que sea, ¿no es cierto?, el viceministro que al final firme. En este caso, las cosas han sido totalmente transparentes, porque el ministro, dentro de su competencia, solamente tenía la potestad de refrendar el contrato que se había, o mejor dicho, ya la decisión que se había tomado anteriormente. Lo que pasa, congresista, es que cuando un ministro descubre que tiene conflicto de intereses y se abstiene de firmar y busca un mecanismo para abstenerse de firmar, está reconociendo que tiene conflicto de intereses. Está viendo, y eso no es un pecado, ¿ah? El pecado es seguir adelante, sabiendo que se tiene conflicto de intereses. Sí, así claro. que usted, el ejemplo que acaba de poner, justamente lo único que hace es poner en más evidencia que el señor Mayorga creo que había conflicto. Entonces no entiendo, ¿lo está defendiendo o lo está atacando? Ahí hay una cosa. Primero, que no había ningún conflicto de intereses. Ay, bueno, ya entonces está... Y yo le digo concretamente, si me permite, que en el caso que le correspondió al ministro Mayorga, firmó porque le corresponde. ¿Quién tendría que haber firmado en ese entonces, por ejemplo? Alguien que no tenga conflicto de intereses. Quien tenía, digamos, la potestad para firmar era el ministro, y no solamente el ministro de Energía y Minas, sino también, si me permite terminar la idea, era también el ministro de Economía, quienes han firmado y han refrendado. Ahora, para que se produzca el conflicto de intereses, tiene que haber la simultaneidad. ¿Qué significa eso? Que en el supuesto, tanto la empresa privada, ¿no es cierto?, tiene que estar a la par con los intereses públicos. Es decir, si tenemos a un personaje propietario de una universidad que proponga una ley a favor, en este caso sí se estaría produciendo la simultaneidad. En este caso no. Aún cuando, digamos, la persona haya sido asesor, pero en el pasado, quiere decir, pasado muy reciente, hubo simultaneidad. O sea, la pregunta es si hubo simultaneidad o no. Yo creo que esto quedó claro. No tiene que haber Un último aspecto que quiero señalarle. En realidad, todo esto, el ministro tiene que refrendarlo, pero proviene de Perú Petro. Y Perú Petro no ha dado tampoco suficientes explicaciones, o sí, al respecto. En efecto, hay varios informes técnicos que nos han alcanzado el día de ayer, a través de los cuales Perú Petro en varios informes establece claramente que ya se había tomado la decisión todavía en el año 2013. Esto quiere decir que Perú Petro ya había asumido. Por ejemplo, acá tenemos acuerdo número 091 del 2013, a través del cual se refiere a aprobar la extensión del plazo de los contratos de licencia para expropiación de los hidrocarburos en los lotes
4, 3, 7, 6, 2 y 15. Por ejemplo, acuerdo 101-2013 acordó establecer que la prórroga de la licencia en los contratos de licencia para la explotación de hidrocarburos en los acá tenemos informe legal de 0170 congresista. Bueno, por favor. Si va a leer todo el contrato, no hagamos. Yo creo, Es un poco largo el acá el asunto. problema es, al país, Usted ha pedido una comisión investigadora. sí. ¿Se ha aprobado o no se ha aprobado? Hoy día presentamos la moción para Para investigar. poder avanzar en el tema. ¿no es Así es. cierto? Pero permítame- Se hace necesario, según usted, esta comisión. Permítame decir revisora. algo de otro ángulo. Según el contrato, cuando se termina el mismo, al día siguiente, todas las instalaciones, bienes muebles, inmuebles, maquinaria, productos, todo pasa al Estado peruano, según el contrato. Acá, ¿qué ocurre? Cuando termina el contrato, todo eso ya es del país. Sin embargo, renuevan el contrato en las mismas condiciones cuando todo ello era de la empresa operadora de Interroid. O sea, en lugar de contratarlo para que opere con mis máquinas, con mis ductos, con mis bienes muebles e inmuebles, simplemente renovamos el contrato regalando el patrimonio del país a esta empresa. Eso está completamente demostrado. Muy bien. Se ha creado un daño a la imagen del país. Y para terminar, Lamentablemente, el tiempo termino no si me se puede permiten. terminar. Miren, este gobierno está demostrando que es un gobierno de la impunidad. Tenemos el caso no solamente de Mayorga, Bueno, de pues, Cornejo, si Jacques me permiten, Escalante, por favor. Milojevic, es decir, Ya está, tantos está casos claro. complicados. Don Raúl, si me Una permite. última diligencia muy breve. Sí, muy brevemente para decir que primero todos estos contratos celebrados con empresas extractivas se dieron durante el año 90-91 y durante el gobierno del fujimorismo. Si esto existe es justamente porque se dio a raíz de ese entonces. Sí, simplemente punto Mal histórico, que se llama Claro. los malos gobiernos anteriores. Punto Ya dos. está. Es falso Muy que se bien. haya actuado de esa forma, porque hubo una medida cautelar. Y a raíz de esa medida cautelar, una demanda Muy bien, pero cautelar. no Eso conviene usted, merecía- entonces se necesita una comisión investigadora. Definitivamente no hay Para ningún poder zanjar conflicto el de asunto. intereses. O sea, No. está totalmente claro que Pero tenemos legal. varios elementos que preocupan y que debían... ¿Cuáles? Pero usted mismo ha dicho que este tema da para la sospecha, el problema es su suspicacia. Don Raúl, si me permite, Eso pasa si me porque permite, Narín no es No estamos en el Congreso. Si me permite, don Raúl. Terminamos a las 9:47 en punto. Les agradecemos por vuestra contribución y dejamos que en el Congreso continúe el debate. Muchas gracias.